Dice Ortega que la vida es por lo pronto radical inseguridad, sentirse náufrago en un elemento misterioso, extranjero y frecuentemente hostil. Pero, asimismo, es verdad que cuando el alma detecta inseguridad, segrega angustia. Y por ello nos es imprescindible conseguir que el mundo que nos rodea mantenga alguna estabilidad y que en alguna medida sea previsible y por tanto seguro. Por todo lo cual, dice también Ortega, vivir es reaccionar a la inseguridad radical, construyendo la seguridad de un mundo, o con otras palabras, creyendo que el mundo es de este o del otro modo, para en vista de ello dirigir nuestra vida. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. Reiteremos esta idea por si no ha quedado suficientemente clara. Vivir es el recurso que ponemos en marcha para alcanzar esa seguridad, esa estabilidad, esa identidad que sentimos que nos falta. La vida consiste ni más ni menos que en eso, en lo que hacemos para contrarrestar ese sentimiento de inseguridad radical que está al fondo de nuestro ser. Dicho aún más rotundamente, la vida consiste en la angustiosa lucha por alcanzar la seguridad. Pero si alcanzáramos esa seguridad, la vida se quedaría sin tarea, sin función. Vivimos, por tanto, gracias a que nunca alcanzaremos del todo esa seguridad que tanto necesitamos, lograr la cual constituye, sin embargo, la meta de nuestra vida. Desconcertante paradoja esta que Ortega viene a ratificar cuando dice: la vida es nuestra reacción a la inseguridad radical que constituye su sustancia. Por eso es sumamente grave para el hombre encontrarse excesivamente rodeado de aparentes seguridades. La seguridad mata la vida. La zona de seguridad que podemos considerar como alcanzada en nuestra vida es aquella que acotan nuestras creencias, que son las encargadas de permitirnos sentir que tanto nosotros como el mundo que nos rodea tenemos, en la medida en que esas creencias abarcan, un ser estable y previsible. Gracias a ellas, gracias a nuestras creencias, nos sentimos instalados en el terreno firme delimitado por ellas. Sabemos en ese reducto a qué atenernos. Sentimos tener nosotros una identidad frente a los embates de la inseguridad general. Y asimismo contamos con que el mundo en torno se va a comportar de acuerdo con lo que teníamos previsto. Y sabemos, por tanto, a qué atenernos, que es en eso en lo que consiste alcanzar la tan ansiada seguridad. El hombre, en suma, necesita alcanzar seguridad, construirse ámbitos en los que afirmarse y sentir que ha alcanzado alguna certidumbre. Pero la realidad resulta que es incierta, paradójica, no permite que nos asentemos en nada definitivo, en nada firme y para siempre. Así que
lo que hacemos para eludir la angustia que produce la inseguridad es aferrarnos a creencias que damos abusivamente por ciertas y definitivas. Esas creencias en realidad son cuando menos parciales y tarde o temprano muestran ser insuficientes para que lleguemos a saber para siempre a qué atenernos. Y esos fallos de nuestras creencias acaban devolviéndonos tarde o temprano así a la incertidumbre. Y es que la realidad es paradójica, consciente a menudo en acoger como verdaderas una cosa y su contraria, como por ejemplo comprobó el científico Heisenberg, que de esa manera llegó a formular su principio de incertidumbre. Y todo eso acaba por atentar, antes o después, contra aquello que creíamos, o en la forma en que lo creíamos, que sólo acogerá a lo sumo una parte de esa realidad paradójica, obligándonos una y otra vez a navegar en un mar de dudas. No hay pues nada seguro y definitivo. Todo es finalmente dudoso y necesita ser apuntalado. Y esas dudas, ese fallo en nuestras creencias, es lo que nos obliga a pensar, es decir, a sustituir la fallida instalación en las creencias que teníamos, sustituir esas creencias por ideas que nos permitan saber de nuevo a qué atenernos y que pasan a ser las incipientes fuentes de seguridad futura cuando acaben asentándose como nuevas creencias. Solo es segura la inseguridad, repite a menudo Ortega, pero es que, como hemos visto que dice también, la seguridad mata la vida y aún matiza en otro lugar. Todo lo valioso que el hombre ha hecho, lo ha hecho porque se ha sentido perdido y como sin remedio. Y viceversa, todas sus desgracias y desastres vinieron siempre de que un día se creyó demasiado seguro. Porque eso significaría que se ha llegado a donde se pretendía llegar y ya no quedaría nada por hacer. De modo que, sigue diciendo Ortega, todo el que se coloque ante la existencia en una actitud seria y se haga de ella plenamente responsable, sentirá cierto género de inseguridad que le incita a permanecer alerta. La seguridad que nos dan nuestras creencias, la confianza en que nosotros seguiremos siendo el que somos y el mundo se comportará de acuerdo a nuestras previsiones, entra así en juego dialéctico con nuestra libertad, que nos abre a la posibilidad de ser alguien diferente a lo que ya somos y de confrontarnos también con un mundo diferente del previsto o más amplio de lo que creíamos. Así expresa Ortega esta confrontación entre seguridad y libertad. Toda libertad se paga cambiando la seguridad de la creencia con la perplejidad, la inseguridad, la zozobra, el titubeo, la fluctuación, en suma, con la incertidumbre ante las ideas. La incertidumbre que el hombre desconocía mientras creía, le descubre que necesita estar en lo cierto, y si es pura sangre, una ansia infinita de certidumbre se apodera de él, y vivirá sin sosiego, azorado e en gran turbación hasta que no logre fabricarse para la creencia fracturada el aparato ortopédico que es una certitud. Así que podemos concluir con un lamento. Qué pena que, como decía Heráclito, todo fluya y nos devuelva una y otra vez
a la inseguridad y a la incertidumbre. Lamento que complementaremos con una exclamación de alivio. Menos mal que tenemos parcelas de nuestra vida acotadas por nuestras creencias, en las cuales residir con suficiente confianza y seguridad, hasta que tengamos que sacar a ejercitar nuestra libertad. Bien, hasta aquí este vídeo sobre nuestra necesidad de alcanzar seguridad en un mundo en el que todo es inseguro. Hasta otro vídeo, amigos.